Filipenses capítulo 4, versículo 8, es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Para los que toman nota, el pasaje o el tema, perdón, se llama una vida estable. Una vida estable. Si hay algo en el mundo que la humanidad busca, es estabilidad. Todos buscan estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad mental, por así decirlo de alguna manera. Pero creo que pocas veces en nuestra vida pensamos en una estabilidad espiritual. Estar firmes espiritualmente, es estar estables espiritualmente. Creo que somos muy buenos para mantenernos en lo emocional o tratar de mantenernos en lo económico, pero cuando se trata de lo espiritual, cuando se trata de las cosas del Señor, muchas veces nos vemos estando como en una montaña rusa. Subimos, bajamos, damos vueltas, pero es necesario para el crecimiento, para la madurez, obtener una estabilidad espiritual. Por eso hoy quiero hablarte de una vida estable. Alguna vez mencioné que conforme tú pienses es conforme tú vas a vivir. De la manera en que piensas será la manera en que vives. Y no estás lejos de la realidad. Como introducción quiero decirte que en la sociedad hoy en día admiramos a las personas estables. Todos admiran a aquella persona que sabe controlar sus emociones, que sabe controlar sus enojos, que sabe permanecer firme, que defiende sus convicciones, que defiende lo que cree. Todos esos personajes son admirados por eso. Y de hecho hay un poema que habla de esto, de la estabilidad como persona y como hombre. Te lo quisiera leer rápidamente. El poema se llama Sí. Y lo escribió Rudyard Kipling. Está en inglés, pero en español dice así el poema. Sí, dice: si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te echan la culpa. Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean, no pagar con mentiras, o siendo odiado, no dar cabida al odio, y no obstante no parecer demasiado bueno, ni hablar con demasiada sabiduría. Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer que los pensamientos sean tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a estos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho tergiversada por bribones para hacer una trampa para los necios, o contemplar destrozadas las cosas a las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas. Si puedes hacer acto con todos tus triunfos y arriesgarlo todo de una vez a una sola carta y perder y comenzar de nuevo por el principio y no dejar de escapar nunca una palabra sobre tu pérdida. Si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios, a tus músculos a servirte en tu camino mucho después de que hayan perdido su fuerza, excepto la voluntad que les dice continúa. Si puedes hablar con la multitud y perseverar en la virtud, o caminar entre reyes y no cambiar tu manera de ser. Si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte. Si todos los hombres cuentan contigo, pero ninguno demasiado. Si puedes emplear el minuto, recorriendo una distancia que valga la pena esos 60 segundos en la tierra. Hijo mío, te has convertido en un hombre. Este poema está tratando de una persona que ha madurado y ha encontrado la estabilidad. Dice, si puedes esperar y no cansarte en la espera, si puedes conservar la cabeza aun cuando todos la han perdido, si puedes construir y de repente perderlo todo y agacharte y volver a construir. Dice el poema, si puedes hablar con la multitud
y conservar tus virtudes, si puedes andar entre reyes o gente importante y no cambiar tu manera de ser, si puedes hacer todas estas cosas, dice el poema al final, te has convertido en un hombre, has estado estable, estás estable. La gente admira a personas estables, gente como esta, que saben controlar sus emociones, que saben controlar sus palabras, que saben construir, reconstruir lo que se derrumbó. Y si estas convicciones, mis hermanos, y la estabilidad en el mundo es tan importante, si la estabilidad emocional, material, física, monetaria es tan importante en el mundo, ¿cuánto más sería para nosotros tener una estabilidad espiritual, tener una madurez espiritual? Pablo nos escribe una carta en Filipenses y nos da lecciones de la importancia de tener una vida estable espiritualmente. Vamos ahora sí a Filipenses capítulo 4, versículo 8 para leerlo, es cortito. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo está terminando la carta de Filipenses. Pablo ha hablado sobre el gozo en el Señor. Pablo ha hablado sobre cómo él, aunque alcanzó muchas cosas, todo lo tiene por basura por conocer a Cristo. Y ahora nos dice estas palabras: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué tan importantes son los pensamientos en nuestra vida? ¿Qué tan importante es saber tener una mente disciplinada en pensar como piensa Dios a través de su palabra? ¿Qué tan importante es que nuestros pensamientos sean pensamientos basados en la Biblia, que sean bíblicos, que busquen agradar a Dios? Es fácil aparentar ser estable y cristiano por fuera, servir, estar, aportar, ayudar, pero la realidad es que Dios se fija más allá de tus acciones y ve tus intenciones, ve tus pensamientos, y por esta razón es importantísimo ver qué pensamientos, qué tipo de pensamientos estamos teniendo en nosotros, en nuestra vida. Qué tan estables estamos en nuestros pensamientos, porque yo por fuera puedo decir te amo, pero por dentro decir te odio. Y esto es algo, mis hermanos, que yo no lo puedo ver, el pastor no lo puede ver, pero el que lo ve es Dios. La frase que Pablo dice al final, en esto pensad, nos introduce a una verdad muy importante. Y esta verdad es la siguiente: la estabilidad espiritual es el resultado de la manera de pensar de una persona. La estabilidad espiritual es el resultado de la manera de pensar de una persona. Si pensamos bíblicamente, si pensamos conforme a las Escrituras, significa que hemos alcanzado cierta madurez, porque de esos pensamientos van a brotar acciones. De hecho, la palabra pensar en el griego, en el idioma que fue escrito la Biblia, no significa solamente estar pensando o abrigar algún pensamiento. También significa considerar y calcular. Así que los creyentes debemos de considerar o calcular las cualidades que Pablo nos dice en este versículo para poder encontrar, estar en una estabilidad espiritual.
Hay una batalla muy grande que pasa en nuestra mente. De hecho, la Biblia habla de eso. Y por esta razón es necesario, mis hermanos, para crecer en este 2023, mientras caminamos en este año, no olvidarnos de este principio, de esta verdad tan importante. La manera en que piensas será la manera en la que vives. Ahora, la Biblia deja muy claro que la vida de las personas es el resultado de sus pensamientos. Vamos a Proverbios, capítulo 23, versículo 7, para comprobarlo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Conforme tú piensas, es conforme tú eres. Conforme tú piensas, es conforme tú vives. Si puedo dar algunas palabras para actualizar, no actualizar, pero dar el proverbio a nuestros tiempos, podríamos decir que este proverbio equivale a decir, si basura entra, basura sale. Si basura entra dentro de ti, basura saldrá de ti. Es como una computadora. La computadora depende de la información que ingrese en ella. Y esa información que ingresa a la computadora es la información que da. La computadora no puede dar información que no haya sido ingresada a ella. Y es lo mismo en nosotros. Las acciones de una persona son el resultado de los pensamientos de esa persona. ¿Cuántos suicidios no empezaron con un pensamiento? ¿Cuántos divorcios no se ejecutaron porque empezó con un pensamiento? ¿Cuántas personas no abandonaron la iglesia, todo empezando con un pensamiento? La realidad es que la manera en que pensamos será la manera en que vivimos, será la manera en cómo somos. Jesús expresó esta verdad también. Vamos a Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús lo está diciendo. La manera que piensas es la manera en que vives. Y adentro vienen todos estos pensamientos. Adulterios, fornicaciones, avaricias, maldades, engaños. Todo esto no viene de afuera, viene de adentro del hombre. Por esa razón, mis hermanos, es que el hombre que no conoce a Cristo vive de una manera que no agrada a Dios. Y es por esta razón que muchas veces el creyente aún no puede dejar el pecado, no puede crecer espiritualmente, no puede dar pasos hacia adelante porque se olvida de una cosa muy importante: sus pensamientos, su interior. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo piensas? El llamado de Pablo a pensar de manera bíblica es especialmente apropiado para nuestra cultura. Hoy en día, mis hermanos, no se piensa bíblicamente. Hoy en día no nos interesa pensar bíblicamente. Y hoy en día no nos interesa muchas veces buscar la verdad. Hoy en día el interés se centra en la emoción. En la emoción. Hoy en día uno es feliz si se siente feliz.
Hoy en día uno ama si siente amar. Y no lo podemos alejar de la iglesia porque muchas veces, mis hermanos, buscamos a Dios y sentimos buscar a Dios. Nos gozamos en la iglesia si sentimos gozarnos en la iglesia. Los creyentes, las personas han dejado de preguntarse una pregunta muy importante. ¿Esto es verdad? Ya no nos hacemos esa pregunta. ¿Esto es verdad? Más bien ahora nos preguntamos si lo que hacemos funciona y si lo que hacemos nos hace sentir bien. No nos interesa saber si es verdad o no es verdad. Nos interesa saber si funciona y si nos hace sentir bien. Eso es lo que dice el mundo. Haz lo que te haga sentir bien. Haz lo que te funcione. Créanlo o no, muchos matrimonios tienen esta libertad para andar con otras personas porque les funciona. No les interesa saber si es verdad o no. Lo que les interesa saber es que funciona. Por eso muchos padres hoy en día tienen a sus hijos pegados al teléfono y a la televisión. ¿Por qué? Porque funciona. No nos interesa saber si es correcto, si está bien, si es verdad. Lo que nos interesa es saber si funciona. Dejó de llorar. Y muchas veces, aún en nuestra vida espiritual, nos puede pasar lo mismo. Dejamos de interesarnos si es verdad. Nuestro interés es si funciona, si me da alguna sensación de satisfacción o seguridad. Y no estamos hablando, mis hermanos, de positivismo. Debemos de aprender a pensar positivamente, pero no debemos de abrazar el positivismo. Hay gente que cree que simplemente por pensar algo se va a hacer, y la verdad es que no es así, no es bíblico. La metafísica no es bíblica. Y muchas veces entramos a estas doctrinas porque nos ha dejado de interesar si es correcto o si es verdadero. Simplemente queremos saber si funciona y si nos hace sentir bien. Estas preguntas de si nos hace sentir bien o si funciona, últimamente funcionan como una definición para saber si algo es cierto. Para saber si algo es cierto, tienes que preguntarte si funciona o si te hace sentir bien. Hoy en día la gente piensa así. Hoy en día no hay interés de ver si es verdad. La verdad es que cualquier cosa funciona y puede producir cosas positivas, emociones positivas, pero para vivir con una vida estable, una vida espiritual estable, debes de dejar de ser guiado por las emociones. No estoy diciendo que no tengas emociones, porque las emociones son parte de nosotros. Estoy diciendo no seas regido por las emociones, no seas guiado por las emociones. No estoy diciendo que seamos negativos, seamos positivos, pero no hay que abrazar el positivismo, no hay que abrazar la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Me estarás preguntando. La metafísica es aquello que tú piensas vendrá a tu vida. Piensas en fortuna, llegará a tu vida. Piensas que tendrás un buen día, llegará a tu vida. Esto no es bíblico. Lo que es bíblico es lo que es verdad. Y que en los días buenos Dios está ahí, y aún en los días malos Dios está ahí. Pero por falta de búsqueda de la verdad, por falta de querer disciplinar a tener unos pensamientos bíblicos, hemos dejado
que el emocionalismo se infiltre a la iglesia. Pero es necesario, mis hermanos, que pensemos como la Biblia nos enseña que pensamos. Es necesario que aprendamos a pensar de una manera bíblica para que en nuestra vida podamos alcanzar alguna madurez. Una vez dije esta frase de un filósofo que dijo: cuando entras a la iglesia te quitas el sombrero, no te quitas la cabeza. Aun cuando estás dentro de la iglesia, debes de estar pensando en las palabras que te estoy diciendo. Aun cuando cantas y alabas, debes de alabar entendiendo lo que estás cantando. Si escucháramos la música secular que hoy se escuchan los jóvenes, viéramos las atrocidades que dicen, las perversiones que cantan, y con todo y eso, los muchachos y las muchachas, ahí los ves bailando. ¿Por qué? Porque han dejado de pensar. Solamente se guían si les hace sentir bien. Vamos a Romanos 12:2, por favor. Dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, la Biblia nos manda a pensar, pero no a pensar como piensa el mundo, no a pensar como te criaron tus padres o tu familia. Debemos de pensar como la Biblia nos manda a pensar. Por eso es que Pablo en Romanos nos dice: es necesario que renueves tu entendimiento, renueves tu mente. A este 2023 no queremos entrar como pensábamos antes. Queremos pensar como piensa la Biblia, como dice que debemos de pensar. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Padre, Pedro nos dice: ciña tus lomos de tu entendimiento, sé sobrio en tus pensamientos. Sé sobrio en tus pensamientos. Es necesario, mis hermanos, que en nuestra mente tengamos la mente de Dios que nos plasmó en su palabra. ¿En qué piensas todo el día? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿En qué manera son tus pensamientos? No estamos hablando de acciones. Hoy no quiero hablar de acciones. Hoy no quiero hablar de tu apariencia exterior. Hoy quiero hablar de lo que eres por dentro. ¿Cómo eres por dentro? Porque aún los fariseos en el exterior servían a Dios, amaban a Dios, pero por dentro, Jesús les dijo, son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro están podridos. Igual, mis hermanos, hay árboles en el bosque que por fuera se ven grandes, frondosos, bonitos, pero si los ves por dentro están podridos. ¿Por qué? El creyente muchas veces es igual. La persona muchas veces es igual. Por fuera estamos bien. Por fuera servimos a Dios. Por fuera amamos a nuestro prójimo. Por fuera amamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Pero por dentro, en nuestros pensamientos. Vamos a Salmo 119, versículo 34. Dice el salmista: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo ¿qué? Todo corazón. ¿Qué dice el salmista? Según el versículo, ¿qué necesitamos para guardar la ley? Entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Pensar. Mis hermanos, pensemos en la palabra, pensemos
como Dios quiere que pensemos. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Guardaré tus mandamientos y la cumpliré de todo corazón. ¿Sabes? Porque muchas veces no podemos y no queremos y el corazón no quiere porque nos falta entender cómo la grandeza del amor de Dios afectó nuestra vida. No amamos a Dios porque no entendemos su gran amor hacia nosotros. No seguimos creciendo porque no entendemos la riqueza que es conocer a Cristo. Yo sé que cuando llegamos a los pies del Señor, se sintió hermoso. No estoy dejando eso afuera, es un hermoso recuerdo. Pero después de algunos días creo que te diste cuenta o te darás cuenta de que hay dificultades en esta vida. Y así como en una relación se dice entre el matrimonio de emociones, no va a perdurar un matrimonio o una relación de emociones, el creyente no va a poder estar estable. Si tu expectativa de venir al domingo es sentir y nuevamente, no estoy en contra de los sentimientos, no estoy diciendo que no tengamos sentimientos, pero si tu expectativa es solamente sentir, no podrás entender la verdad de Dios y las verdades de Dios. ¿Te has puesto a pensar cuando alabamos? ¿Te has puesto a pensar en lo que estás cantando? ¿Te has puesto a pensar en las canciones que entonamos en la iglesia? Las que entonamos hoy. Has ganado la victoria. Has vencido al pecado. Has ganado la batalla por mí. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Con tu brazo fuerte nos levantaste. Tú eres el gran Dios. ¿A quién iré en necesidad? ¿Te has puesto a pensar en lo que estás cantando? ¿Te has puesto a pensar en la palabra de Dios que escuchaste hoy, que leíste por la mañana, o simplemente la lees por compromiso y no estás pensando en ella el resto del día? Nuevamente, mis hermanos, en este 2023 creo que es necesario no querer solamente aparentar, sino realmente ser. El creyente debe de disciplinar su mente. Debemos de pensar correctamente, como dice la Biblia, sus verdades divinas y espirituales. Pablo dice, si podemos regresar por favor, Iván, al versículo de Filipenses 4:8. Pablo dice, todo lo que es verdadero, piensa en todo lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? En Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, Padre, tu palabra es verdad. Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a Salmos 19:9. Dice el salmista, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y Salmo 119:151. Dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad.
Así que, ¿qué significa pensar en todo lo que es verdadero? Significa pensar en la palabra de Dios, pensar en los mandamientos de Dios, pensar en todo lo que hace Dios, porque todo lo que hace Dios es verdadero. Su palabra es verdad, sus mandamientos son verdades, sus juicios son verdaderos, su amor es verdadero. Todo lo verdadero significa leer, analizar y meditar en la palabra de Dios. Todo lo verdadero significa leer, analizar y meditar en la palabra de Dios. Piensa en todo lo que es verdadero, piensa en la palabra de Dios. Y dice la palabra, que dice Pablo en Filipenses también dice, unos versículos antes, no te afliges por nada, más bien ora al Señor. Pon tus peticiones delante de Dios con acción de gracias en oración. Piensa en eso, medita en eso. Debemos de leer, analizar y meditar en la palabra. ¿Qué leíste hoy en la mañana? No me responde. Muchas veces podemos leer mucho en Facebook. A veces me comparten publicaciones y las veo y son un librote de publicación, pero no podemos leer la palabra. Hay un problema ahí. Lee la palabra, escudriña la palabra, medita, piensa en todo lo que es verdadero, es Dios y Cristo. También Pablo nos dice que pensemos en todo lo honesto. Filipenses 4:8. Pablo nos dice que pensemos en todo lo honesto. La palabra honesto en el griego es la palabra semnos y viene de una palabra que significa reverencia y adoración. Así que los creyentes deben de pensar en adorar, en la alabanza, en la admiración de Dios, no en cosas tribales y temporales y en lo mundano o en lo vulgar. Cuando Pablo nos dice que pensemos en todo lo honesto, Pablo está diciendo que debemos de pensar en lo que es digno de admiración, digno de adoración y digno de alabanza, no en cosas tribales. No en cosas temporales o mundanas. No en cosas terrenales. Debemos de pensar en lo honesto. Te hago la misma pregunta. ¿Cómo estás pensando? ¿En qué estás pensando? Cuando te molestas con tu cónyuge, ¿cuáles son tus pensamientos? Cuando te molestas con tu hijo, con tu hija, ¿cuáles son tus pensamientos? Cuando se te cruza algo en esta vida, ¿cuáles son tus pensamientos? Cuando vienen los problemas, cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, ¿cuáles son tus pensamientos? Porque el interés, mis hermanos, mi interés esta noche no es verte bien por fuera, es que estés bien por dentro. Como lo dije al principio, yo no lo podré ver, nuestro pastor no lo podrá ver, no tenemos rayos X. Pero Dios, quien tiene ojos de fuego, ese ve todo el corazón, las intenciones del corazón. Pablo también nos dice que pensemos en todo lo justo. Pensemos en todo lo justo.
Y la palabra justo en el griego, dikaios, es un adjetivo y describe todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios, que son eternas e inmutables y que están reveladas en las Escrituras. Así que cuando dice Pablo, piensa en todo lo justo, está diciendo, piensa las cosas como si estuvieran en armonía con la palabra de Dios. Te lo explico. ¿Quieres echar una mentira? Piensa en lo que es justo y piensa si la mentira va en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Piensa en todo lo justo. ¿Quieres decir un chisme? ¿Estás pensando cómo robar algo? Piensa si eso es justo, si va con la armonía, si armoniza con lo que Dios dice en su palabra. Piensa decir una grosería, contestar mal. Piensa si esto va en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Pablo nos dice, piensa en todo lo justo. El creyente debe de pensar en armonía con la palabra de Dios. No estoy diciendo decirlo, sino pensarlo. Es muy común, yo creo que nunca pensamos de esta manera, pero es muy común que digamos, iba a decir, pero el Señor me contuvo. Iba a decir, pero mejor no lo dije. Pensé en decirlo, pero mejor no. Y esa es la realidad, todos tenemos esta batalla. Pero nuestra meta, nuestro deseo es no tener esos pensamientos. Nuestro deseo es no tener que decir, lo quería decir, pero no lo dije. Muchas veces lo decimos con alivio, como si porque no lo dijimos, no pecamos. Pero ¿qué dice Jesús? El corazón, los pensamientos, la intención. Puedes adulterar con tus pensamientos, puedes fornicar con tus pensamientos, puedes matar con tus pensamientos, puedes odiar con tus pensamientos. Por eso no es necesario decir la palabra. Con tus propios pensamientos te puedes condenar. Por eso vuelvo y pregunto, ¿en qué estamos pensando? Todo lo justo, los creyentes debemos de pensar en asuntos que estén en armonía con la ley de Dios. Pensemos en los asuntos que están con armonía con la palabra de Dios. ¿Qué sería esto? Piensa en amar, piensa en bendecir a alguien, piensa consolar a alguien, piensa ayudar a tu prójimo. Cosas que están en armonía con la palabra de Dios. En vez de pensar en el odio, piensa en amar a tu prójimo. En vez de pensar en decir una mentira, mejor piensa en decir la verdad. En vez de pensar de perjudicar a alguien o cómo puedes perjudicar a alguien, piensa en cómo puedes bendecir a esa persona. Y bendecir, mis hermanos, no tiene que ser necesariamente con dinero. Pedro le dijo a ese paralítico que no podía caminar, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Debemos de pensar en armonía en la palabra de Dios. También dice Pablo en Filipenses 4:8, todo lo justo, y después dice, pensemos en todo lo puro. Y la palabra puro, hagnos en griego, describe lo que Dios en las Escrituras define como santo, moralmente puro y sin mancha. Piensa en lo que es santo, moralmente puro y sin mancha. Jóvenes, jovencitas que aún están solteros, cuiden sus pensamientos. Muchachos, cuando
ven a esa muchacha a la secundaria, cuida tus pensamientos. Jovencita, cuando ves a ese muchacho en la secundaria, en la preparatoria, en el ceviche, donde te encuentres, cuida tus pensamientos. Y aún los casados, cuiden sus pensamientos. Pensemos en lo puro, en lo que es santo, moralmente puro y sin mancha. Pensemos en todo lo que es puro y sin mancha, lo que es santo, lo que es moralmente correcto. También Pablo nos dice que pensemos en todo lo amable. Y esa palabra amable, prosfiles en griego, también se puede traducir como dulce, benigno, generoso o paciente. Piensa con paciencia, piensa en la generosidad, piensa en lo benigno. Piensa en todo lo amable. Piensa en todo lo amable, piensa en lo generoso. ¿Cómo puedes ser generoso con tu prójimo? ¿Cómo puedes ser generoso con aquella persona que te cae mal? Es que no quiero. Bueno, la Biblia nos está diciendo, piensa en esto, en todo lo amable. El creyente debe de centrar sus pensamientos en lo que la Biblia dice que es agradable, afable y grato ante los ojos de Dios. Te hago esta pregunta, ¿tú crees que es agradable a Dios contestar groseramente a alguien? ¿Tú crees que es agradable a Dios ser impaciente con tus hijos, con tu esposo o esposa? ¿Tú crees que es agradable a Dios, como dicen por ahí, ser de mecha corta? A veces decimos, ¿verdad? Como tipo de amenaza, si me buscas, encuentras. Pero el creyente, aquel que conoce a Cristo, aquel que ha encontrado esta estabilidad espiritual, esta persona que quiere madurar, necesita dejar de ser de mecha corta y ser la mecha más larga en el mundo. Pensar en todo lo amable, con paciencia, ser generoso. Pablo también nos dice, casi al final del versículo 8, piensa en todo lo que es de buen nombre. Y esa frase en el griego es la palabra eufemos, que se define o se refiere a lo que da gran estima y que goza de buena reputación. Que causa estima y que da buena reputación. ¿Qué significa esto? Significa que los creyentes deben de elevar sus pensamientos a los asuntos más importantes. Y solamente la Biblia nos enseña los asuntos más importantes. ¿Cuáles son los asuntos más importantes en tu vida? Cuando la Biblia dice que pensemos en todo lo que es de buen nombre, no significa que todos los de Tuxpan te conozcan y que todos los de Tuxpan te respeten. Significa que tú piensas en las cosas más importantes. ¿Qué son las cosas más importantes para ti? ¿Qué son las cosas de mayor importancia para ti? Por eso es que muchas veces no encontramos esta vida estable.
Por eso es que muchas veces, aún siendo creyentes, aún estando en la iglesia, estamos teniendo problemas, estamos teniendo dificultades, estamos viviendo una vida desgastante. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están alineados a la verdad de Dios. Nuestros pensamientos están alineados a cómo piensa el mundo. Por eso es que muchas veces no podemos crecer, porque por fuera somos los más santos, los más puros, pero por dentro, discúlpenme la expresión, pero estamos podridos. Por eso es que justamente quise ponerme una camisa blanca hoy. Porque lo blanco brilla tan bonito. Lo blanco se ve tan puro. Que una persona con camisa blanca por fuera puede aparentar, pero esta camisa no le importa a Dios. Esta camisa no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es lo que hay dentro de esta camisa. Tus apariencias, tus esfuerzos, tu tratar, eso no importa. Lo que importa es que tienes por dentro. Porque si lo que tienes por dentro es basura, tú puedes tratar todo lo que quieras, pero déjame decirte que vivirás y saldrá de ti basura. Porque conforme tú piensas, conforme tus pensamientos, es conforme tu vida. La manera que piensas es la manera en la que vives. Y Pablo termina, al final dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensa en esto. Deja de pensar en los problemas, mejor piensa en una solución. Deja de pensar qué tan frustrado estás, mejor piensa en ir y presentar tus peticiones delante de Dios. Deja de pensar en lo mucho que te falta. Mejor piensa en lo mucho que Dios te ha dado. Muchas veces podemos pensar, me falta esto, me falta lo otro, y no podemos vivir felices. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en lo mucho que Dios nos ha dado. Yo recuerdo una vez, iba a Teca, iba en la moto, iba en mi moto. Íbamos, Dios y yo. Íbamos. Y de repente nubes negras. Y dije, Dios, nada más espérame llegar, por favor. Y de repente empezó a chispear. Y para los que no me conocen muy bien, mi esposa sí me conoce muy bien, a veces, solamente a veces suelo ser muy desesperado. Y empecé a pensar, ¿por qué está lloviendo hoy? ¿Por qué no podía haber llovido ayer o que llueva mañana? ¿Por qué hoy cuando salgo? Pero, ¿por qué no pensar mejor, Señor, gracias por la lluvia que tanto bien hace a la tierra? ¿Qué te falta en esta vida? Dios te ha dado todo lo necesario en esta vida. La palabra de Dios dice, todo para la vida y la piedad se nos ha sido dada, ya se nos dio. Piensa en lo mucho que Dios
te ha dado. Por eso muchas veces no podemos disfrutar a nuestros hijos, disfrutar a nuestra esposa, porque estamos tan preocupados, tan frustrados en pensamientos, que no podemos ver la gran bendición que Dios nos ha dado. Así que mis hermanos, debemos ir a Proverbios capítulo 4, versículo 23, para concluir y para ver lo importante de nuestros pensamientos. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tal vez ahorita me estás diciendo, Kevin, estás hablando de los pensamientos y terminaste hablando del corazón. ¿Qué rollo? Mis hermanos, cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a la esencia de quien tú eres. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, se está refiriendo a quién es el hombre por dentro. Así que cuando la Biblia dice sobre todas las cosas guarda tu corazón, está diciendo sobre todas las cosas guarda tu hombre interior, guarda tu esencia, guarda lo que tú eres. Porque de ahí fluye la vida. De ahí fluye la vida. Y si lees solo el proverbio dice: hijo, guarda tus ojos, guarda tu boca, guarda tus manos, pero sobre todo guarda tu corazón. ¿Por qué no podemos pensar en lo bueno que es Dios? ¿Por qué no podemos pensar en lo justo? ¿Por qué no podemos pensar en lo amable? ¿Por qué no podemos pensar en lo puro? En lo verdadero. ¿Por qué no podemos pensar en estas cosas? Porque nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, por dentro, ha entrado mucha basura. Mucha basura. Que no importa qué tan bien te bañes, no importa si te tallaste detrás de las orejas, no importa si te echaste perfume, sigue estando ahí dentro de ti toda esa basura. ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo seguir en mi caminar? ¿Por qué me quiero rendir? Porque cuando me peleo con mi cónyuge, pienso: ay, ¿por qué este señor? ¿Por qué me casé con él? Cuando mi hijo, ¿por qué lo tuve? ¿Por qué pensamos estas cosas? Porque por dentro estamos llenos de basura. Por no guardar nuestro corazón. Y mis hermanos, no te lo digo como juzgarte, como para juzgarte. Te lo digo porque la vida es dura, la vida es difícil. Y si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, si no guardamos nuestros pensamientos, si no somos cuidadosos en la manera en la que pensamos, nunca podremos seguir creciendo. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos y pensemos, meditemos de qué manera hemos pensado, de qué manera hemos estado pensando en esta semana, en estos años, en toda nuestra vida. Nuevamente, no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de que pensemos como la palabra de Dios nos dice que pensemos, alineados a su palabra. Creo que muchas veces podemos aparentar muy bien, pero dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro ser, dentro de nuestros pensamientos, no estamos tan...
Así que en esta noche quiero hacerte la invitación, no te voy a pedir que vayas enfrente, pero te quiero invitar en esta noche a que dejemos de pensar como este mundo y comencemos a empezar a pensar como Cristo. ¿Cómo podemos pensar como Cristo? ¿Cómo podemos alinear nuestros pensamientos a la Escritura? Déjame decirte que por tu esfuerzo no vas a poder. Tú no puedes cambiar a tu esposo, tú no puedes cambiar a tu esposa, tú no puedes cambiar a tus hijos. Tú no puedes hacer que la situación cambie, tú no puedes hacer que tus pensamientos cambien, que tu corazón cambie. Tú no puedes hacerlo. Solo hay uno. Cristo Jesús, Dios, quien restaura, quien sana, quien creó este mundo, quien lo sustenta y quien te ha dado vida este día. Así que si dices y estás diciendo, ¿sabes qué, Kevin? Tienes razón, no he pensado de la manera correcta. ¿Sabes qué, Kevin? Tienes razón, por dentro he dejado que entre basura, he dejado que descuidarme. Hoy te presento a aquel que puede sanar tu corazón y puede eliminar toda la basura que has dejado entrar a tu vida. Para que pienses en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de esta vida tan dura, a pesar, Padre, de que no somos perfectos, a pesar, Señor, de que te olvidamos, tú sigues guardándonos, tú sigues cuidándonos. Señor, en esta noche te pedimos, Padre, que si hay alguien de nosotros, si hay alguien de nosotros que tal vez por fuera ha aparentado, tal vez por fuera se ve como una buena persona, pero por dentro la realidad es que está quebrado totalmente, Señor, que seas tú sanando, que seas tú restaurando. Padre, que nos ayude, Señor, en esta batalla, en nuestros pensamientos, a no pensar las cosas del mundo, a no pensar como piensa el mundo, sino a pensar en ti, en lo que te agrada a ti, Señor, como tu palabra nos dice, Señor, alinear nuestros pensamientos con tu palabra, transformar, cambiar, renovar nuestros pensamientos con tu palabra. Y tu palabra que si renovamos nuestros pensamientos podemos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tal vez hoy te sientas como que Dios no es tan bueno, pero el problema no es Dios, el problema es tus pensamientos. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz?